¿Quieres conocer la diferencia entre máquina virtual, VPS y contenedor? Pues quédate, que te la enseño. Muy buenas, soy Charlie Alonso de Tenolitas y esta semana te voy a explicar la diferencia entre máquinas virtuales, servidores virtuales privados y contenedores de Docker, que es un conocimiento esencial para poder desplegar tus páginas web o tus negocios en Internet. Y no os olvidéis que este es el último viernes del mes, por lo tanto en la descripción del vídeo estará el nombre del usuario de Telegram ganador de una consultoría gratuita conmigo, solo por estar en nuestro grupo de Telegram. Bueno, pues vamos al lío. Pese a ser este un vídeo de los viernes, que normalmente va sobre herramientas, he querido hacer un alto y hacer un vídeo en un formato un poco clase, porque después de los comentarios vistos de los 3 vídeos anteriores que van sobre cómo utilizar VPS o servidores virtuales privados para instalar aplicaciones open source, que pueden ser pues un CMS para hacer tu página web o un gestor de contenidos tipo DAM, Digital Asset Manager, o incluso un N8N para hacer tus flujos de trabajo de automatización, pues ha habido comentarios que me hacen pensar que hay mucha confusión entre todo lo que es máquinas virtuales, VPS o contenedores de virtualización. Por lo tanto, en este vídeo pues vamos a explicar lo que es una máquina virtual, lo que es un VPS y lo que es un contenedor. Y dentro de las máquinas virtuales vamos a ver también el apartado de hipervisores y vamos a ver dos de las diferencias entre máquinas virtuales, que podrían ser máquinas virtuales tradicionales o podrían ser una máquina virtual como es Windows Linux Subsystem, que es una nueva tecnología que te permite ejecutar un core de Linux dentro de tu Windows 11. ¿Vale? Lo primero que vamos a ver es repasar el objetivo del vídeo, que es definir qué son las máquinas virtuales, qué son los VPS y qué son los contenedores, qué papel juegan los hipervisores y despejar un poco la confusión y aprender cuándo se usa cada una de estas tecnologías. Las máquinas virtuales es una tecnología que te permite crear un ordenador completo o simular un ordenador físico completo con su CPU, su memoria, su disco duro, tarjeta gráfica, impresoras y dispositivos periféricos conectados, y requieren un hipervisor. El hipervisor, que veremos más adelante, es un software que permite hacer la contingencia de recursos, la gestión de estos recursos para crearte estas máquinas virtuales. Las ventajas, pues que tienes un total aislamiento dentro de un sistema operativo como puede ser Windows, te puedes crear máquinas virtuales en Linux y están totalmente aisladas. Puedes crear una máquina con Linux Ubuntu, una máquina con Linux Rocky Linux, con CentOS, con lo que quieras. O que no sean Linux, que sean otro tipo de sistema operativo. Puedes crear máquinas virtuales con Windows también. Y este tema es que la máquina 1 está completamente aislada de la máquina 2. Tienen diferentes sistemas operativos, Windows, Ubuntu, CentOS, Rocky Linux, Debian, lo que quieras. Son diferentes sistemas operativos dentro de un mismo hardware que normalmente tiene un sistema operativo que suele ser Windows, aunque también puede ser Linux. Ahora veremos algunos casos especiales. Las desventajas de las máquinas virtuales, pues que tienen un mayor consumo de recursos, como tienen que recrear lo que es una máquina completa, desde la pila del sistema operativo, memoria, todo esto lo tienen que recrear dentro del ordenador, pues tienen un mayor consumo de recursos y son menos eficientes que lo que pudiera ser, por ejemplo, un contenedor o un VPS. Los hipervisores son estos software que permiten, es como muchos conocéis VirtualBox, Hyper-V de Windows, de Microsoft, VirtualBox es de Oracle, VMware también es una marca de VMware, es una marca de hipervisores, que bueno, pues cada uno de estos tiene su característica. Por ejemplo, VMware tiene
una versión que se instala sobre el sistema operativo y hay una versión de hipervisor que se instala directamente sobre el hardware. ¿Qué significa esto? Pues que tú coges un servidor nuevo que no tiene sistema operativo y en vez de instalarle un sistema operativo le instalas el VMware ESXi. E instalando este sistema operativo ESXi, digamos que el hipervisor toma el control de la máquina como si fuera un sistema operativo que no tiene sistema operativo, no te va a permitir ejecutar ningún programa porque hasta ahora el servidor no es nada. Entonces, dentro de este hipervisor tú puedes crear con tu servidor máquinas virtuales directamente desde el propio hardware. No es como el caso tipo 2, que es sobre un sistema operativo. Un software VirtualBox se instala sobre Windows o sobre Linux, pero primero tienes un sistema operativo ya instalado en el servidor y después pones este hipervisor. En el caso de ESXi no es necesario, directamente sobre el hardware, y es la tecnología que se utiliza para la virtualización en los data centers, porque traes un servidor que los servidores a día de hoy, pues hay placas con múltiples CPUs, con tecnología Xeon o incluso, sí, los servidores suelen ser las placas de Intel, suelen ser Xeon. AMD también tiene su tecnología multinúcleo, entonces tienes una placa base que tiene, por ejemplo, pues no sé, 16 CPUs. Hablo de CPUs físicas. Cada una de estas CPUs puede tener 8 cores y 8 hilos. Cada hilo, digamos, que hace que el core sea como 2 procesadores. Entonces estás teniendo ahí un montón de posibles máquinas virtuales si tu objetivo es, por ejemplo, crear máquinas virtuales de una CPU, una virtual CPU, que sería cada uno de estos 8 cores, que es 2 hilos cada uno. Entonces tendrías, pues si tienes 16 cores de 8, pues tendrías 8 por 16 máquinas de un virtual CPU. Con la memoria lo mismo, tienes 64 GB, 128, 256 GB, porque en las placas de servidores hay slots para llegar a estas cantidades de memoria, pues tienes, pues una vCPU, una CPU virtual con 2 GB de RAM y 20 GB de disco duro. Vale, esto sería lo que es un VPS típico en un hosting, pues para meter un WordPress dentro, ¿no? Pues un poco esas son las características de recursos que tenía la máquina que hemos visto en los 3 episodios anteriores de vídeo, donde en OVH instalaba este servicio, ¿no? Entonces, con esto, pues puedes configurar data centers que van directamente con VMware ESXi y que tienen la capacidad de hacer muchas máquinas en un solo servidor. Luego tendrías la opción de VirtualBox o VMware, pero ya no el ESXi, sino otro hipervisor que es como VirtualBox, o el Hyper-V de Microsoft, que sobre Windows o sobre Linux, pero normalmente sobre Windows, sobre tu máquina Windows, creas una máquina Linux o creas una máquina así, con un Linux de determinada distribución. Puede ser un Ubuntu, un 18, un 20.04, 22.04, 24.04. O puedes un Debian o un CentOS, por si quieres experimentar con aplicaciones que funcionan bajo ese sistema operativo. Dices, ¿para qué necesito máquinas virtuales? Bueno, pues las máquinas virtuales es o para experimentar con aplicaciones que tienen un determinado listado de dependencias que no se han actualizado y que por lo tanto sus requisitos están en sistemas operativos más antiguos, o bien para hacer desarrollos que estén completamente aislados del hardware o del sistema operativo donde vas a poner el desarrollo en producción. Entonces, si tu máquina de producción va a ser un Ubuntu 22.04, por ejemplo, pues te puedes crear una máquina virtual con VirtualBox en tu máquina de Windows. También lo puedes hacer con Windows Linux Subsystem, que es otra tecnología, ahora la explicaré, pero que esto te va a permitir crear cores reales de Ubuntu y tener la seguridad de que cuando tú programas sobre ese Ubuntu, la aplicación no va a dar errores y luego la vas a subir al servidor de producción, desplegarla allí
que es un Ubuntu 22.04, y te va a funcionar exactamente igual que en tu máquina virtual. Y esto es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a esto que decía, ¿es Linux Subsystem un sistema de máquinas virtuales? Bueno, pues hay dos versiones de WSL, la 1 y la 2. En la versión 1, o mejor dicho, que es Windows Subsystem for Linux, o Windows Linux Subsystem, es un sistema que en la versión 2 ya está controlado por el Hyper-V de Microsoft, que permite ejecutar un entorno Linux en Windows. En la versión 1 se hacía por emulación, sin virtualización, es decir, que se ejecutaban comandos Linux en el core de Windows emulando que tenías un Linux en tu sistema, pero realmente no lo tenías. Con la versión 2, con el WSL2, que se instala a partir de Windows 10, Windows 11 y a partir de, pues, creo que año y medio, 2 años, pues ya tienes un kernel real de Linux dentro del Windows. Y pues esto quiere decir que la versión 1 funcionaba mediante una capa de compatibilidad que traduce las llamadas al sistema de Linux al kernel de Windows, que es más ligero y más rápido para tareas básicas, pero que no tiene un kernel real de Linux y está limitado con la compatibilidad que pueda tener con ciertas aplicaciones. Mientras que la versión 2 introduce un kernel real de Linux, utiliza virtualización ligera basada en Hyper-V, que es el hipervisor de Microsoft. Como veis, no se complican con los nombres. Hipervisor, pues Hyper-V. Y las ventajas es que es un Linux completo, mejor rendimiento y compatibilidad. Y las diferencias con las máquinas virtuales es que es transparente y optimizado. No tienes por encima el hipervisor es transparente. Tú no te das cuenta de que estás arrancando un hipervisor. En el caso de VirtualBox o del VMware, tienes que ejecutar, vamos a llamarlo el player de las máquinas virtuales, el reproductor de las máquinas virtuales. Tú tienes unos ficheros de virtualización que comprimen toda la máquina y ejecutas con VirtualBox ese fichero y estás ejecutando una máquina virtual. Tú realmente con Windows WSL es mucho más sencillo. Simplemente abres una línea de comando, le dices WSL-install y te instalan un Ubuntu en su última versión. Creo que 22.04 es la última que instala, o la 24.04 puede ser. Y a partir de ahí, cuando quieras ejecutar esta máquina, tú dices WSL-D y te ejecuta esta máquina. No te levanta el Hyper-V, tú no ves el Hyper-V por ningún lado, no lo ves. Está corriendo, digamos, en segundo plano y para ti es transparente. Y por lo tanto, pues es optimizado y tiene un menor consumo de recursos. Si comparamos un poco las versiones, pues tenemos lo que sería el WSL con una máquina virtual clásica tipo VirtualBox o VMware. Tenemos que la virtualización, pues sí, la hace en los dos casos. En el caso del kernel de Linux tienes un kernel real optimizado, quiere decir reducido para lo que necesitas, mientras que la máquina clásica es una imagen completa del Linux. La gestión es automática. En el caso de la máquina virtual, la gestión de estas máquinas es manual. Tienes que abrir el hipervisor y arrancar la máquina virtual. Tendrás un listado si has creado varias y tienes que arrancarla. En la integración, pues en el caso de WSL tiene una alta integración con tu máquina de Windows, porque desde la propia máquina de Linux, o dicho de otra manera, desde el explorador de archivos de Windows, puedes ver los archivos que tiene la máquina virtual. Y en esto expliqué en un vídeo en el que hacía una pequeña aplicación, expliqué que simplemente poniendo / en el navegador de ficheros, en el explorador de ficheros, / VSL $, te saca todas las máquinas virtuales que tienes con VSL y te deja abrir los directorios y los ficheros de esas máquinas. Entonces, para programar, el VSL es una gran ventaja, realmente. Y en la máquina virtual pretenden que esté más aislada y entonces tiene una integración más baja que lo que sería el VSL. No puedes acceder directamente, tienes que usar
pues una especie de comunicación SSH, como si estuvieras conectando con el servidor. De esto, si os interesa conocer más sobre servidores, no tenéis más que comentarlo en los comentarios del vídeo y puedo explicar más adelante lo que es una conexión SSH y este tipo de términos que son muy propios de servidores y de despliegues de operaciones, o lo que se conoce como un perfil DevOps, que está entre programador y de operaciones, pues haciendo despliegues de lo que los programadores hacen. Los casos de uso, pues el VSL es ideal para desarrollo en Windows, es ideal, o para probar aplicaciones que estén hechas en ciertos kernel de Linux. Y la máquina virtual clásica es realmente crear servidores con entornos aislados, diversos, pues para ver quizá cómo puede funcionar en un Ubuntu, en un Debian, en un Red Hat, en un CentOS, distintos sistemas operativos, o lo que podría ser un Windows 7 que ya no hay, 8 que tampoco hay, 10, 11, pues podríais tener máquinas dispersas y probar, por ejemplo, compatibilidades de aplicaciones en todos esos sistemas operativos. Por lo tanto, en este apartado, VSL1 no es un sistema de máquinas virtuales, VSL2 sí es un sistema de máquinas virtuales, tanto en cuanto utiliza virtualización, pero es más ligero y más transparente que una máquina virtual clásica. Es ideal para desarrolladores que quieren tener un entorno Linux en Windows. Los desarrolladores en Mac ya tienen, porque el macOS es un Linux, un poquito parametrizado y personalizado, pero es un Linux. Y en Windows, pues con esto tenemos la opción de trabajar en Linux. Y no sustituye a las máquinas virtuales tradicionales en casos de uso más complejos, como pueden ser, pues, no sé, una máquina que necesite correr una aplicación adicional y que además pues, tenga una serie de periféricos. Yo sí he puesto máquinas Linux con VSL donde he instalado software de IA que sí hace uso de la GPU que tengo instalada en la máquina Windows. Entonces, como veis, es un nivel de integración con la máquina y su hardware muy elevado. Vale, pues todo esto ahora lo llevamos al mundo de Internet y vemos que es un VPS. Un servidor privado virtual, o lo que es lo mismo, un Virtual Private Server de sus siglas en inglés. Es una partición virtual en un servidor físico. Es la parte que os comentaba del VMware ESXi, que tú, digamos, es tecnologías, hay varias tecnologías, hay tecnologías incluso open source, que tú instalas eso en un servidor desde una llave USB o desde un disco duro, lo instalas en un servidor y el servidor no tiene sistema operativo, pero tiene una capa de virtualización que se hace cargo de todo el hardware y te permite crear estos VPS utilizando un poquito de cada recurso de la CPU, de la memoria, del disco duro, de si hay GPU también la puede conectar. Como ventajas, pues que es muy económico un VPS. Alquilar un VPS suele estar, un VPS decente, sin promociones y demás, ahora mismo suele estar en 5 euros al mes. Y eso está muy bien realmente, porque por 75-80 euros al año tienes un servidor que te va a poner tus aplicaciones o tus negocios en Internet en línea. Es una partición virtual, como hemos dicho, de un servidor físico, y la desventaja es que los recursos son compartidos. O sea, tú no estás teniendo 2 GB de RAM de un módulo SIM de 2 GB de RAM, estás teniendo 2 GB de RAM de un módulo de 16 o de 32 o de 64. Pero bueno, a ti realmente esto es transparente, tú no te vas a enterar. Lo bueno que tienen algunos VPS con algunas plataformas como Cloudin es que son dinámicos. Tú puedes empezar con una CPU, una virtual CPU, todo lo veréis como vCPU porque son CPUs virtuales. Puedes empezar con una, despegar la aplicación, es un coste muy baratito, y en el caso de que necesites, porque tienes un número de usuarios que no esperabas y que se viene arriba, tú puedes aumentar dinámicamente sin tener que alquilar otro servidor ni cambiarte de servidor. Directamente le aumentas las vCPUs, la RAM de memoria,
los gigas de disco duro, todo lo aumentas dinámicamente. Normalmente hace un reinicio el servidor, pero es un reinicio rapidísimo, en 20 segundos lo tienes otra vez en marcha, y es el típico caso de uso de hosting en Internet, ¿no? Y por último están los contenedores. Los contenedores son entornos de ejecución ligeros que comparten el núcleo del sistema operativo y están orientados a aplicaciones software. Y las tecnologías más conocidas es Docker, que digamos que sería, aunque es gratis, es la aplicación comercial, y Podman, que es como la versión open source de Docker o el equivalente a Docker. Y que básicamente la mensajería o la comandería de Podman y de Docker es prácticamente la misma. La ventaja, pues que son muy rápidos, son muy portátiles y son muy escalables. Y ahora vamos a hablar de eso. Tienen un menor aislamiento que las máquinas virtuales y que los VPS porque realmente están compartiendo el núcleo del sistema operativo. O sea, un contenedor funciona sobre un sistema operativo, sobre tu sistema operativo Windows o sobre tu sistema operativo Linux, estás ejecutando el hipervisor, el Docker Engine o el Docker Desktop, Docker Engine en Linux, Docker Desktop en Windows, digamos que es el hipervisor, el que gestiona las máquinas y de esta manera pues está compartiendo el sistema operativo y lo único que tiene ese contenedor son las diferencias que quieres aislar. Estos contenedores son muy parecidos, la filosofía es muy similar al environment que haces con Conda o con Miniconda, con VENV de Python, que creas un entorno en el que solo pones las dependencias para esa aplicación que se va a ejecutar en ese entorno. Pues los contenedores es básicamente eso. Es un contenedor que tiene el software, solo el software que tienes aislado y que una vez eliminado el contenedor va a limpiar, va a quitar todo de su disco duro. ¿Por qué son tan populares? Porque son portátiles. Y esto quiere decir que tú haces algo en un Docker, que es la forma de llamar a un contenedor, como la tecnología, la primera que salió, pues la más importante ha sido Docker, pues estos contenedores se llaman un Docker. Entonces, cuando tienes un contenedor, tú haces algo en ese contenedor, instalas un N8N, instalas lo que quieras, y eso te lo llevas a cualquier máquina virtual, a cualquier sistema, y lo despliegas sin la necesidad nada más que mover el Docker. Creas el Docker, puedes registrar un Docker con la imagen que tú quieras, que también funciona a base de imágenes. Te creas la imagen Docker, la subes a Docker Hub y te puedes bajar esta imagen desde el Docker Hub a un VPS o a 2 o a 3. Y aquí entramos un poco con la escalabilidad y que tenemos, ¿no? Pues el caso de uso de estos contenedores es para desplegar aplicaciones modernas, es el principal caso de uso, ¿no? Entonces, comparando todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que en cuestión de aislamiento, máquinas virtuales es altísimo, es completo, los VPS es moderado y los contenedores es bajo, porque están compartiendo el núcleo del sistema operativo. El consumo de recursos pues también es alto en máquinas virtuales porque como es aislada, pues tiene que tener sus propios recursos y además esos recursos ya no te sirven para la máquina. O sea, Windows no va a usar los recursos de memoria, de CPU y de disco duro que está usando la máquina virtual. Mientras que en los contenedores y en los VPS, si no lo está usando el contenedor, se puede usar por otras aplicaciones. La velocidad, pues las máquinas virtuales son más lentas. El VPS es bastante moderada la velocidad y los contenedores es bastante rápido. Y en cuanto a la escalabilidad, pues las máquinas virtuales es limitada, porque es una máquina completa. Puedes escalar, pero lógicamente bueno, pues dependerás del hardware y del número de máquinas que seas capaz de gestionar. El VPS es más moderada porque normalmente se instala una tecnología de virtualización que puede unir un término que se conoce como la hiperconvergencia, que es el tema de coger varios servidores
que están aislados físicamente, conectados en el mismo rack o en la misma red de datos, pero son servidores aislados, y los hipervisores o la gestión de hiperconvergencia hace que las CPUs, los discos duros y la memoria de servidores que no tienen por qué ser iguales, que son variopintos de distintos fabricantes, marcas y modelos, funcionen como un hiperservidor grande, mezclando y compartiendo los recursos. Todo esto de la virtualización es una maravilla, y realmente pues el que tenga interés por esto, pues tenga interés por la infraestructura, pues realmente hay un buen futuro a la hora de utilizar incluso la inteligencia artificial para saber cómo desplegar, orquestar y todas las funcionalidades que necesitas conocer para todo el tema de despliegues y virtualización. Y bueno, en temas de escalabilidad, los contenedores es la escalabilidad más alta, y luego veremos por qué. Y casos de uso, pues las máquinas virtuales es para entornos legacy, que viene a ser lo mismo, entornos antiguos, sistemas operativos antiguos. Te creas una máquina con un Ubuntu 18, un Ubuntu 15, o con un Debian, o con un CentOS, que ya no existe como tal, porque tienes aplicaciones que estaban hechas para ese sistema operativo. Y creas una máquina virtual y las ejecutas gracias a esa virtualización. Los VPS son básicamente para alojar servicios web. Simples y no tan simples, porque puedes, al final un servicio web como N8N es simple, porque es una web que hace automatizaciones, aunque luego nos parezca muy complicado el tema de las automatizaciones, pero en términos de lo que es plataforma es simple. Un WordPress es simple, un Resource Space es simple, un Invoice Ninja para hacer facturación es simple, un Odoo, que sería un sistema de RP completo, CRM, ERP, almacén y todo, es también simple. Aunque la funcionalidad sea compleja, en términos de arquitectura es simple. Pues unos estarán hechos en PHP, otros estarán hechos en Python, otros estarán hechos en C, en C# o en .NET, pero realmente son servicios web bastante simples. Y los contenedores son para crear microservicios y aplicaciones modernas. En un servidor puedes tener un montón de contenedores formando su propia red de contenedores que hablan entre sí, que tiene cada uno su volumen de almacenamiento o que comparten volúmenes de almacenamiento. Todo esto permite hacer un ecosistema que es bastante interesante. Y esto nos da paso al siguiente concepto, que sería la orquestación de contenedores. ¿Qué es la orquestación? Pues es una gestión automatizada de los contenedores. Garantiza disponibilidad, escalabilidad y eficiencia. ¿Qué significa una orquestación? Pues una orquestación es que hay una automatización que, ante políticas y reglas preestablecidas, tiene unos criterios de ejecución. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un VPS, porque hay orquestación para VPS y hay orquestación para contenedores. Imaginamos que tenemos un contenedor Docker con un WordPress. O más bien llevado al tema, por ejemplo, vamos a imaginarnos una aplicación sobre ConfigUI, que es más al hilo del canal con inteligencia artificial. Tenemos un backend de ConfigUI al que le hemos hecho una página web, una aplicación web, para que el usuario, en vez de ejecutar un flujo de trabajo, suba una foto y se la restaure, o suba una foto y le haga un home staging, o suba una foto y le haga, yo qué sé, un diseño de producto, lo que queráis. Un face swap, cualquier aplicación que tenéis, ¿no? Por ejemplo, Magic Mirror, con el face swap, con la aplicación esta que hice de face swap, que si por cierto queréis que os la enseñe, pues puedo hacer un vídeo, aunque creo que ya hice uno en su momento, pero puedo hacer un vídeo más detenido o enseñaros a programar una, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues creamos un contenedor Docker en el que ponemos toda la aplicación y las dependencias necesarias para ejecutar ese face swap, ¿vale? Y ahora le hago una página web en la que el usuario sube su foto, sube una foto de destino con una actriz, un actor, algo gracioso, de humor,
y la aplicación le intercambia la cara. Coge su cara de la foto de origen y la pone en la foto de destino. Vale, hasta ahí bien. Entonces, si no estás usando GPUs, pues el tiempo de ejecución de este face swap pues puede rondar con un par de virtual CPUs, 8 GB de RAM y disco duro, pues puede tardarte a lo mejor, no sé, un minuto. Vamos a poner un minuto, ¿no? Entonces, si quieres que tarde menos, puedes duplicar las virtual CPU, decirle, tengo 4 y 16 GB de RAM. A lo mejor tarda 45 segundos. Y si quieres que tarde menos, pones 8 virtual CPUs y 4 o 8 GB de RAM por cada una de las virtual CPU y a lo mejor te tarda 30 segundos. Pero, ¿qué pasa si quieres atender 10, 20 face swap al mismo tiempo o en cola, ¿no? Pues tú tienes un orquestador que puede ser Kubernetes o puede ser Docker Swarm, que funcionan más o menos lo mismo, al que le dices, pues ante un número de usuarios conectado a este contenedor, por ejemplo, de 2 usuarios, cuando haya 2 usuarios en este contenedor, cuando se vaya a conectar el tercero, le levantas otro contenedor dentro de otro servidor que tienes, obviamente, dentro de una infraestructura que puede ser tipo Rampod o Bast.ai o Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, este tipo de infraestructuras que te permiten esta escalabilidad y que muchos lo llaman elasticidad. Entonces, cuando tú haces esa tercera petición, el sistema te levanta un contenedor nuevo con recursos nuevos y al tercer usuario lo atiende con ese contenedor. Al cuarto también lo atiende con ese contenedor porque en tus políticas están que cada contenedor atiende 2 usuarios, pero al quinto lo atiende con un tercer contenedor y levanta otro contenedor nuevo. Y al sexto sigue así y así sucesivamente. Esto, lógicamente, los números son más altos, los números, sobre todo en temas de web y demás, el número de usuarios suele ser bastante mayor el que puede atender un VPS. Estamos hablando de cientos o miles de usuarios, ¿no? Entonces, con esto, al final, Kubernetes es muy potente a la hora de poder desplegar eficientemente, que lo puedes hacer por escalabilidad o lo puedes hacer por disponibilidad. Puedes tener 2 contenedores funcionando para tener alta disponibilidad y tú puedes tener, por ejemplo, lo que se conoce como un round robin, que es una dinámica de selección. Por ejemplo, el usuario 1 se conecta al servidor 1, al contenedor 1, o al VPS 1 o al contenedor 1. Entonces, vamos a hablar de contenedores porque el Kubernetes está más relacionado directamente con Docker. El usuario 1 se conecta al Docker 1, al contenedor 1. El usuario 2 al 2. El usuario 3 al 1. El 4 al 2. Esto es un round robin. Aquí puede ser siempre así, o que a través de una cookie recuerde a qué contenedor te has conectado y siempre te intente conectar a ese, siempre que esté disponible. Entonces, si tú estás bien trabajando con 2 contenedores para tu carga de uso, tu número de usuarios, tu concurrencias de acceso, todas estas terminologías son relativas a lo que es el despliegue, servidores e infraestructura en Internet, concurrencia de acceso, disponibilidad, balanceo de carga, todo esto es relativo a este entorno. Entonces, si este balanceo de carga está bien, ¿qué pasa si uno de estos contenedores falla? Se rompe, hay un error de software y se queda bloqueado, o incluso el centro donde está el servidor donde se contiene este contenedor, o donde este contenedor está contenido, valga la redundancia, se rompe. Entonces tú tienes tu Kubernetes que está programado para que, en el caso de que solo haya activo un contenedor, levante un tercer contenedor, que este sería el segundo funcionando, en otro centro de datos, en otro hosting, que está en otro lugar, en otra ubicación distinta. Y con esto aseguras la disponibilidad de tu aplicación o tu servicio. Y esto es vital, no solo por la disponibilidad, sino por la cercanía del servicio a los usuarios. Puedes levantar contenedores por todo el mundo, en data centers de todo el mundo, para que los usuarios de Estados Unidos se conecten
a su VPS cercano o a su contenedor cercano, Asia al suyo y Europa al suyo y África al suyo. Entonces, con esto vas orquestando cómo funciona tu aplicación y cómo funciona la conectividad a estos contenedores, ¿no? Realmente los problemas que resuelve la orquestación es que va ajustando los contenedores según la carga. Es un escalado dinámico o, como veréis en muchas plataformas, elástico o elasticidad. Los despliegues son continuos, sin necesidad de inactividad. Por lo tanto, los contenedores y Kubernetes han permitido que haya pues unos despliegues continuos de aplicación según la escala. Si tienes un pico de usuarios, pues ahora mismo yo entiendo que este viernes, que es Black Friday, habrá muchos e-commerce que necesitarán estas tecnologías porque el nivel de compras y de usuarios y de visitas se les disparará tremendamente. Estamos hablando de un Temu, de un Shein, de un Amazon. Entonces, para no estar pagando siempre el máximo de infraestructura, esta gente utiliza tecnologías elásticas o de escalado dinámico, de tal manera que en base a la periodicidad, las fechas, el número de usuarios, van levantando máquinas y cuando no las usan van bajando, y como estas nubes, Amazon Web Service, Google Cloud, Azure, te facturan por uso, por tiempo de uso, pues siempre estás pagando lo mínimo posible, ¿no? También solucionan la alta disponibilidad porque redistribuye, como hemos visto, los contenedores ante fallos. Y también están mejorando el balanceo de carga y la conectividad por cercanía al usuario y por rendimiento. El caso de uso de la orquestación es para microservicios escalables y distribuidos, infraestructura multinube para portabilidad de una nube a otra, de Microsoft a Amazon Web Service. Al estar en Docker, tú lo puedes poner en servidores de cualquiera que sea el proveedor de los servidores. También hay una filosofía que es el CDCI, integración continua, despliegue continuo, es decir, que estás programando y desplegando la versión que ya tienes probada de inmediato. Y de hecho, hay plataformas como Jenkins y otras más, o Heroku y demás, que lo que hacen es, cuando tú haces un push al GitHub o al repositorio de código donde has terminado tu versión que ya tienes probada y dices que está bien, cuando haces el push contra el repositorio, pues hay una máquina intermedia, que en este caso la aplicación se llama Jenkins o Heroku, o bueno, hay varias, ¿no?, que lo que hacen es bajarse el código a un contenedor, lo ejecutan, le hacen una serie de pruebas que tú tienes especificadas, y si pasan todas las pruebas, lo despliegan a producción automáticamente. Entonces, tú digamos que estás integración continua, continuous, la CI es de Continuous Integration y Continuous Deployment. Entonces es integración continua, despliegue continuo. Tú programas, validas, haces las pruebas, aceptas la versión y eso se despliega a producción de forma automática. Y esta es la magia de los contenedores y tecnologías como Kubernetes o similares. El balanceo de carga global también, con un tráfico eficiente, dependiendo de dónde tengas el tráfico, en un país o en otro, puedes levantar más contenedores geográficamente en un sitio que en otro, ¿no? Y la recuperación ante desastres, porque puedes hacer una migración rápida de tu plataforma, como está en contenedores, y esos contenedores ya están en un hub de Docker, pues puedes hacer una migración inmediata de la plataforma ante un desastre como el que ocurrió en OVH en Francia, que se quemó un data center entero y se perdieron un montón de máquinas. Pues el que no tuviera la tecnología de contenedores o no tuviera un backup de sus aplicaciones, pues posiblemente perdió servicios. Mientras que si lo tienes contenerizado o dockerizado, mejor, a mí me suena mejor, pues puedes levantar el servicio en minutos o segundos, ¿no? Los ejemplos reales con Kubernetes pues podrían ser el despliegue de una aplicación web
con un backend, un frontend y la base de datos como microservicios. Esto ya es otro cantar, es el tema del desarrollo cliente-servidor, donde tienes un backend por un lado, el backend, el frontend por otro y la base de datos por otro. Cada uno de estos puede ser un contenedor, un Docker. Y Kubernetes pues gestiona los pods, que los pods os sonará a Rumpod, que es una tecnología de contenedor. Los pods son los contenedores. Luego está el escalado automático, de que va levantando pods a medida que va teniendo más demanda de los usuarios, y el balanceo de tráfico entre servicios que van, pues si por ejemplo el backend accede mucho a la base de datos, pues le levanta otro contenedor con otra base de datos, con otra réplica de la base de datos, o hace un clúster de 3 contenedores en base de datos, y si necesita más, levanta un cuarto, un quinto, un sexto, y de esta forma, aunque los datos se reparten entre todos los contenedores y todos los contenedores tienen los mismos datos, pues las peticiones de datos se hacen a contenedores particulares. Por lo tanto, estás balanceando el tráfico entre los servicios. Y bueno, pues ya espero que esto, aunque sé que es un tema denso, pero haya quedado un poquito más claro que lo que podría ser pues los vídeos que me he puesto a poner hasta ahora, y a lo mejor no he tenido la sensibilidad de darme cuenta de que muchos de vosotros sí estáis con el tema de las herramientas, pero no tenéis un poco el conocimiento de cómo funcionan los servidores en Internet. Bueno, pues así funcionan, y Kubernetes es el líder del mercado en orquestación. Docker Swarm es más simple y más ligero. OpenShift es una versión open source basada en Kubernetes. Y luego tienes las soluciones gestionadas de nubes, como pueden ser Amazon FS EKS, que es dentro del Amazon Web Service, del AWS, Google GKE y Azure AKS. Estos son servicios de orquestación gestionados por proveedores como Amazon, Google o Azure. Los casos de uso reales, pues despliegues de aplicación web, usando Kubernetes gestionado con contenedores en máquinas virtuales, y la elección, pues según las necesidades del proyecto, pueden ser máquinas para config, máquinas para bases de datos, máquinas para análisis de datos, para hacer deep learning, lo que un poco vuestro proyecto requiera, ¿no? Y ya, bueno, pues por resumir, hemos visto qué son las máquinas virtuales, el aislamiento completo ideal para entornos de versiones de sistemas operativos antiguos. Hemos visto que los VPS son una solución intermedia, más económica y versátil para despliegue de aplicaciones web o soluciones web o negocios online. Y luego los contenedores, pues que es moderno, ligero y escalable para desplegar microservicios cuando, bueno, pues no sé, tienes microservicios para generar pues un código QR, una factura. Estos microservicios pueden ser llamados por un sistema de automatización como N8N. Y entonces puedes tener un Kubernetes que cuando reciba una llamada en un momento dado levante un contenedor y te haga la factura. La factura va a tardar unos minutitos en salir, pero tú no estás pagando infraestructura, sino la estás usando. Y espero que haya servido este vídeo para comprender las diferencias principales, y creo que esto es la clave para elegir mejor cómo hacer las cosas en vuestros proyectos. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos. Déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido, y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.